Estimados, lo que voy a contarles a continuación es un suceso verdaderamente sorprendente. Se trata de una historia ocurrida en una prestigiosa escuela secundaria de Roma, Italia. En la reunión para decidir el destino del viaje de fin de curso, los alumnos propusieron París, Londres y Berlín. Sin embargo, de repente una alumna levantó la mano y dijo: «Maestro, ¿qué tal México?». Al principio, todos se rieron. Pero 30 minutos después, cuando se anunciaron los resultados de la votación, el aula quedó completamente atónita. México había sido elegido como el destino indiscutible, ocupando el primer lugar. Cuando esta noticia apareció en los periódicos italianos, toda Europa se sacudió. ¿Cuál fue la razón por la que estudiantes europeos decidieron renunciar a los destinos tradicionales para elegir a la vibrante nación azteca? A continuación, les contaré toda la historia, desde las asombrosas experiencias que vivieron en México hasta el impacto sin precedentes que causó tras su regreso. Antes de empezar, si pudieran presionar el botón de me gusta en un segundo, sería una gran motivación para la producción de este video. Se los agradezco profundamente. Comencemos. Hola, mi nombre es Julia. Soy una estudiante de 17 años que asiste a una escuela privada histórica en Roma. Nuestra institución fue fundada en 1870 y presume de casi 150 años de prestigio. Al cruzar la puerta, lo primero que se ve es el Muro del Honor, hecho de mármol, donde los nombres de nuestros graduados brillantes están grabados en letras doradas. Desde profesores de universidades famosas y escritores galardonados, hasta el actual ministro de Asuntos Exteriores, caminábamos frente a esos nombres cada mañana. En mi salón de tercer año éramos 28 estudiantes, la mayoría provenientes de familias acomodadas de Roma. Mi padre es administrador de museos y mi madre profesora de historia del arte. Mis amigos crecieron en entornos similares y nuestros intereses solían ser muy predecibles: famosos museos franceses, los enormes museos británicos o las ciudades históricas de Alemania. Todos dábamos por hecho que el viaje de estudios se elegiría entre ellos. El martes 15 de marzo de 2024, después de la última clase, llegó el momento de la reunión. La profesora Marco, quien conoce profundamente la historia europea y ha estado frente a grupo por más de 20 años, entró al aula. Muy bien, alumnos, hoy realizaremos una reunión importante. Debemos decidir el destino del viaje de mayo. Siguiendo la tradición de nuestra escuela, respetaremos al máximo sus opiniones. El ambiente en el aula se animó de repente. Todos miraban a la profesora con curiosidad. Ella comenzó a anotar las propuestas en la pizarra. El primero en levantar la mano fue el jefe de grupo, Alessandro. «Profesora, ¿qué tal París? Podremos ver hermosos palacios y famosas catedrales». Él siempre daba respuestas conservadoras. «Una buena propuesta», dijo la profesora, y escribió París en la pizarra. Luego, Lucía levantó la mano. «¿Qué tal Londres? Allí está el museo más grande del mundo y es la cuna de dramaturgos famosos». «Londres también es una opción excelente», añadió la profesora. Mateo fue el tercero. «¿Qué tal Berlín? Podemos experimentar la historia de Alemania directamente». La pizarra se llenó con los nombres de 3 ciudades. Otros alumnos propusieron más ciudades europeas. Era natural, ya que somos europeos y nos enseñaron que nuestra cultura es la mejor. En ese momento Chiara, quien solía ser callada, levantó la mano con timidez. Sus padres son diplomáticos y al haber vivido en varios países desde pequeña, tenía una personalidad un tanto introvertida. «Maestro», su voz temblaba. «¿Qué tal México?». El aula se quedó en silencio por un instante. Los 28 estudiantes miraron a Chiara. Parecía que el tiempo se había detenido. Segundos después, estallaron las risas desde el fondo. «Chiara, ¿es una broma?», dijo Francesco riendo. «¿Sabes siquiera dónde queda México? ¿No es un país en el otro lado del mundo? ¿Qué tiene de especial allí? ¿Por qué tendríamos que ir a un lugar así?». Al principio, yo también pensé que era una propuesta extraña. México, para mí, solo significaba historias de antiguos aztecas o empresas automotrices en el imaginario colectivo. Sin embargo, Chiara no se rindió. Con la cara roja, su voz se hizo más firme. «Por favor, escúchenme un poco. Según lo que he investigado, México es actualmente uno de los países que más atención recibe en el mundo». Alessandro se rió sarcásticamente. «¿Atención? ¿Qué dicen? ¿Por qué habríamos de dejar los centros de la civilización como París o Londres para ir a un país tan lejano?». Chiara sacó su teléfono.
¿Conocen la música y las películas mexicanas? El aula volvió a guardar silencio. Algunos alumnos murmuraron: eso me suena conocido. La música y las producciones audiovisuales mexicanas están ganando mayor popularidad en el mundo actual. Han encabezado las listas de éxitos internacionales y jóvenes cineastas están siendo premiados en festivales globales, dijo Kiara con pasión. Lucía mostró interés. ¿Es verdad? Kiara continuó. No solo eso, las series y producciones mexicanas son un éxito mundial. Siempre están en los primeros lugares de las plataformas de streaming. Mateo se sorprendió. ¿En serio? Yo solo veo programas estadounidenses. Miren esto, dijo Kiara mostrando su teléfono. En la Ciudad de México, hay espectáculos de drones en el Zócalo que son realmente fantásticos. Los estudiantes empezaron a rodear a Kiara uno a uno. Las imágenes de las luces danzando en el cielo eran asombrosas. ¡Wow!, exclamó alguien. ¿Es esto real? Kiara mostró más imágenes. Aquí es el centro financiero. Tenemos ciudades futuristas que solo veíamos en películas, con autos eléctricos de última generación y robots con inteligencia artificial. El ambiente en el aula cambió por completo. Los estudiantes sacaron sus propios teléfonos y empezaron a buscar información sobre México. ¡Miren esto!, gritó Emma. Los antiguos templos y pirámides de Teotihuacán son realmente hermosos. Son tan impresionantes como los palacios europeos. Y el traje de charro o el vestido de china poblana son muy elegantes, dijo Sofía con admiración. El color es vibrante y muy refinado. Francesco también se puso serio. Esperen, ¿ese fabricante de electrónica también tiene plantas en México? ¿Mi teléfono es hecho allí? Y miren esto, México tiene una velocidad de internet de primer nivel, dijo Mateo con asombro. Es mucho más rápido que en nuestro país. La profesora también se veía interesada. Kiara, es una propuesta realmente interesante. ¿Podrías explicarnos más concretamente? Kiara recuperó la confianza. Sí, profesora, México es un país verdaderamente especial. Primero, es una nación con una tecnología sobresaliente. Existen grandes empresas globales allí. Segundo, es el poder de la cultura. Su música, sus telenovelas y su gastronomía están conquistando el mundo. Tercero, tiene una historia profunda. Cuenta con una herencia y tradiciones milenarias. Alessandro seguía dudoso. Aún así, ¿por qué ir hasta allá? Hay muchos lugares buenos en Europa. En ese momento, Lucía encontró otro video. Miren esto, es la vida escolar de los estudiantes mexicanos. Es totalmente diferente a la nuestra. En la pantalla se veían estudiantes mexicanos con uniformes impecables. Estaban recibiendo clases con dispositivos electrónicos en aulas de última generación y disfrutando de desayunos escolares nutritivos. La comida se ve realmente deliciosa, dijo Sofía tragando saliva. Además, miren, los estudiantes se ven muy inteligentes, añadió Emma con admiración. Los laboratorios de ciencias son mucho mejores que los de nuestra escuela, dijo Mateo. De repente, Mateo hizo un descubrimiento interesante. Oigan, México siempre está en los primeros lugares de las evaluaciones internacionales de aprendizaje. Está mucho más arriba que nuestro país. El ambiente en el salón cambió radicalmente. México, que hace 30 minutos era motivo de risas, de repente surgió como el destino más atractivo. La profesora organizó la situación. Parece que muchos más estudiantes de los que imaginaba están interesados. Entonces, decidamos de manera justa mediante una votación. Kiara añadió una última frase. Amigos, siempre viajamos para ver el pasado, museos, viejos palacios, ruinas. Pero en México podemos ver el futuro y al mismo tiempo experimentar una profunda cultura tradicional. Será una experiencia única. La profesora repartió las boletas. Mientras se votaba, el aula estaba en silencio, pero en los rostros de los alumnos se percibía la expectativa. Muchos amigos tenían ojos que pedían saber más sobre México. Por fin se dieron los resultados. La profesora anunció: México, 23 votos, París, 3, Londres, 2, Berlín, 0. El aula explotó en un instante. Realmente ganó México. No lo puedo creer. De verdad iremos a México. Kiara tenía lágrimas en los ojos. Era la emoción de ver su propuesta aceptada. La profesora dijo sonriendo: «Felicidades, todos. Por primera vez en la historia de nuestra escuela, iremos a México para nuestro viaje de estudios. Será una experiencia realmente especial». Aquel día,
Cuando regresé a casa y se lo conté a mis padres, todavía recuerdo su reacción. ¿México? ¿Dónde queda eso?, preguntó mi padre con extrañeza. Pero al mostrarle la información que había reunido, mis padres empezaron a interesarse. ¡Qué país tan interesante! Es increíble que exista un país que haya logrado un desarrollo tan grande en tan poco tiempo, dijo mi madre con admiración. Aquella noche, investigué más sobre México: la escritura, la cocina tradicional, el maíz, el cacao y la cultura de respeto de la gente mexicana. Todo era fresco y misterioso. ¿De verdad podríamos ir a México? Mi pecho estaba lleno de emoción. Así se decidió el viaje de nuestra escuela a México. Aún no sabíamos cómo esta elección cambiaría nuestras vidas y qué tipo de nuevo puente construiríamos entre nuestros dos países. Desde el momento en que se anunciaron los resultados, nuestra aula tuvo una atmósfera totalmente distinta. «No puedo creerlo», gritó Alessandro. Él, que siempre quería ir a París, ahora estaba lleno de curiosidad por México. «Gracias a todos, no los decepcionaré», dijo Chiara. La profesora organizó la situación. «Bueno, ahora debemos planear los detalles, pero antes debemos informar esta decisión a la escuela y a los padres». Esa tarde, la profesora se dirigió a la oficina del director. Mientras esperábamos en el pasillo, estábamos ansiosos. ¿Nos daría la escuela el permiso? 30 minutos después, la profesora salió, pero su expresión era compleja. «La escuela está muy sorprendida. Dijeron que es la primera vez en 150 años. Nuestros corazones se encogieron. ¿Será que no nos darían permiso?». Pero la profesora sonrió y continuó. «El director está muy interesado. Dijo que los tiempos están cambiando y que la perspectiva de los alumnos podría estar yendo más allá de la nuestra». Esa tarde, al regresar a casa, le conté a mis padres los resultados de la votación. Mi padre todavía parecía preocupado. «Julia, México es un país realmente seguro. No es demasiado lejos». Él abrió un mapa y dijo: «Son 12 horas de vuelo desde aquí». Mi madre también mostró preocupación. «¿Y la comida? ¿Qué pasará con el idioma? ¿Qué si alguien tiene que ir al hospital?». Pero cuando les mostré los materiales que Chiara me había dado, la atmósfera empezó a cambiar. «Vaya, este es el hospital en México, es realmente avanzado», dijo mi madre con admiración. «Está escrito que el sistema médico de México es de clase mundial», se sorprendió mi padre. «La esperanza de vida también es alta». Al día siguiente, en la escuela, ocurrió algo aún más sorprendente. La decisión de nuestro viaje a México fue publicada en el tablero de anuncios de la escuela, y esta noticia se esparció en un momento. Durante el recreo, estudiantes de primer año vinieron a nuestra aula. «¿Siembue superiores realmente irán a México? ¿Nosotros podremos ir el próximo año?». Los de segundo año sentían lo mismo. «Vaya, es increíble. ¿Por qué no se nos ocurrió antes?». Lo que más nos sorprendió fue la reacción de los otros profesores. El profesor de idiomas nos visitó. «Todos han hecho una muy buena elección. De hecho, yo también estoy aprendiendo español. Empecé por las telenovelas mexicanas, pero es realmente interesante». El profesor de música también mostró interés. La música popular mexicana está influyendo recientemente en los conciertos de música tradicional. Es un fenómeno muy interesante. Sin embargo, el suceso verdaderamente sorprendente ocurrió al día siguiente. Nos llamaron con urgencia a la oficina administrativa de la escuela. Se habían puesto en contacto con nosotros medios de comunicación. Un periodista de un importante diario italiano visitó nuestra escuela. Era un joven de unos 30 años, que dijo tener un gran interés en la cultura mexicana. «Estudiantes, han hecho una elección realmente interesante. He oído que es la primera vez en la historia educativa de Italia», dijo el periodista mientras preparaba la cámara. Comenzó la entrevista. «¿Por qué eligieron México en lugar de las ciudades europeas tradicionales?». Chiara respondió en representación de todos. «México es un país donde el pasado y el futuro conviven perfectamente. Las antiguas pirámides y la tecnología de vanguardia coexisten en una misma nación. Pensamos que podíamos tener una experiencia única que no se encuentra en Europa». Alessandro también dijo: «Al principio yo también estaba sorprendido, pero al investigar vi que México es un país realmente asombroso. En tecnología, cultura y educación están en el más alto nivel mundial». El periodista preguntó con curiosidad: «¿Qué es lo que más les interesa específicamente?». Lucía respondió: «Me interesé en la música mexicana. Quiero saber cómo los grupos musicales famosos pueden conmover al mundo entero.
Mateo presentó otro punto de vista. A mí me da curiosidad el sistema educativo de México. Quiero ver directamente cómo lograron convertirse en una potencia educativa en tan poco tiempo. La entrevista duró más de una hora. El periodista no dejaba de sorprenderse por nuestras respuestas llenas de pasión. Y 3 días después, vimos nuestra propia imagen en el periódico. En la primera plana de un importante diario italiano, apareció un gran titular. En lugar de una escuela de élite en Roma, eligieron México, la nueva tendencia de los jóvenes europeos. El contenido del artículo también era sorprendente. Un nuevo viento sopla en la educación italiana. Los alumnos de una prestigiosa escuela de Roma decidieron renunciar a los destinos europeos tradicionales y eligieron México. Esto es un evento simbólico que muestra el cambio de perspectiva de la generación joven. Lo que más nos sorprendió fue la reacción de otros medios. Esa tarde nos contactó un programa de noticias de cadena nacional. Salimos en el noticiero vespertino. El presentador introdujo: hoy les traeremos una noticia especial. Alumnos de una escuela en Roma han elegido México como su destino de viaje de fin de estudios en lugar de París o Londres, convirtiéndose en tema de conversación. En la pantalla se mostró nuestra escuela y la escena de la entrevista. Al verla con mis amigos, sentí una sensación extraña. Nosotros, saliendo en televisión, esa noche, mi teléfono no dejó de sonar con mensajes de familiares y amigos. Vi el programa, es increíble, mi Julia se convirtió en una celebridad. Pero lo más sorprendente fue lo que vino después. Nuestra historia superó a Italia y se extendió por toda Europa. Salió un artículo en un periódico francés, La mirada de los jóvenes europeos hacia América, lo que muestra la elección de los estudiantes italianos. El periódico alemán también lo reportó, el poder de la cultura mexicana, estudiantes europeos eligiendo América Latina. Incluso en una estación de radio británica se mencionó brevemente: la elección especial de los estudiantes italianos arroja una nueva interrogante al mundo educativo europeo. El director de la escuela organizó una reunión de emergencia. Alumnos, su elección está llamando más la atención de lo esperado. Ahora, ustedes ya no son simples viajeros, sino que tienen el rol de una misión de intercambio cultural. Y las noticias sorprendentes siguieron llegando. Nos contactó una prestigiosa escuela de otra ciudad. Nosotros también estamos planeando un viaje de estudios a México. ¿Podrían darnos un consejo? Estamos considerando a México para el próximo año. Las consultas de prestigiosas escuelas de toda Italia no paraban de llegar. Nuestra elección se había convertido en una moda. Chiara se convirtió en una celebridad de repente. Cada vez que caminaba por los pasillos de la escuela, otros estudiantes venían a saludarla. Chiara, eres increíble. ¿Cómo se te ocurrió lo de México? Pero el cambio más sorprendente fueron nuestros padres. Nuestros padres, que al principio estaban preocupados, ahora estaban llenos de orgullo. Mi padre dijo: Julia, papá está realmente orgulloso de ti. La perspectiva de la generación joven va más adelante que la nuestra. Mi madre también empezó a estudiar sobre México. La cultura tradicional mexicana es realmente hermosa, especialmente los trajes tradicionales. Son tan elegantes. El Ministerio de Educación de Italia también empezó a mostrar interés. Un funcionario del ministerio visitó nuestra escuela. La elección de ustedes está dando un nuevo estímulo al sector educativo en Italia. Estamos considerando la política de ampliar los intercambios educativos con México. También nos contactó la Embajada de México. Fue una oferta para apoyar activamente la visita de los estudiantes italianos. De repente, nos convertimos en el símbolo del intercambio cultural entre ambos países. Aunque estábamos emocionados por toda esta atención y apoyo, al mismo tiempo sentíamos una gran responsabilidad. Chiara dijo: tenemos que transmitir correctamente a Italia lo que vimos y sentimos en México. Ya no somos solo turistas, somos una misión de intercambio cultural. Era algo realmente extraño. La idea que una chica propuso con timidez se había convertido en un nuevo puente que unía a dos naciones. Por fin se acercaba el día de la partida. 20 de mayo de 2024, lunes 6 de la mañana. Era la hora de encontrarnos en el aeropuerto de Roma. Durante estos 2 meses estudiamos sobre México con mucho esfuerzo. Aprendimos el español básico, investigamos sobre la historia y la cultura de México. Practicamos saludos sencillos. Hola, gracias, disculpe. Todos logramos decirlos. La atmósfera al llegar al aeropuerto era realmente especial.
Era totalmente diferente a los viajes de estudios habituales. Había más padres que nunca para despedirnos, y también reporteros locales. Había periodistas con una pancarta que decía: primer grupo de viaje de estudios de Italia a México, y nos estaban grabando. Nos sentimos de repente como invitados especiales. La madre de Chiara la abrazó con lágrimas en los ojos. Chiara, este viaje que propusiste se ha vuelto algo realmente significativo. Cuídate mucho. Mi padre me dio sus últimas palabras. Julia, ustedes no son simples turistas, son una misión de intercambio que representa a Italia. Vean mucho y aprendan mucho en México. La profesora Marco nos reunió. Muy bien, alumnos, por fin comienza nuestro viaje histórico. Son 12 horas de vuelo, pero les espera una experiencia igual de especial. Mientras hacíamos los trámites de embarque, no podía dejar de sentir el corazón acelerado. El personal de la aerolínea mexicana nos recibió con una sonrisa. Son los estudiantes italianos que van a México de viaje de estudios, ¿cierto? Estoy seguro de que tendrán muchísimos buenos recuerdos en México. Desde el momento en que subimos al avión, se sentía el ambiente de México. Los tripulantes dieron el aviso de bienvenida en español, inglés e italiano. Estimados pasajeros, gracias por acompañarnos en este vuelo con destino al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Al sentarme en mi asiento, en la pantalla había muchos videos de música, telenovelas y películas mexicanas. Lucía dijo emocionada: «¡Wow! También hay documentales de grupos musicales mexicanos famosos. Tengo que ver esto». Poco después del despegue, sirvieron la comida a bordo, y nos sorprendimos mucho. Nos sirvieron comida mexicana, tacos y un platillo típico. Fue la primera vez que probamos esos sabores, pero era realmente delicioso. «¿Qué es esto verde al lado del taco?», preguntó Mateo con curiosidad. Al probarlo con desconfianza, abrió los ojos como platos. «¡Guau! Pica un poco, pero es muy refrescante. Es un sabor misterioso». Las 12 horas pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Estimados pasajeros, estamos por aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Escuchamos el anuncio y todos empezamos a sentir el corazón a mil. El primer paisaje de México que vimos por la ventana fue realmente impresionante. Edificios altos que parecían no tener fin, carreteras que se extendían de forma ordenada y montañas a lo lejos. «Realmente, toda la ciudad parece un enorme futuro», exclamó Emma. En el momento en que el avión aterrizó, todos aplaudimos. Por fin íbamos a pisar suelo mexicano. Sin embargo, la verdadera sorpresa empezó en el aeropuerto. Al bajar del avión y entrar al edificio de la terminal, un suspiro de asombro salió de forma natural. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México era diferente a cualquier otro que conociéramos. Los techos eran altísimos y había obras de arte exhibidas por todos lados. Pero lo que más nos sorprendió fue que todo estaba automatizado. «Miren allá», dijo Chiara señalando. «Un robot de limpieza automático está trabajando. Una máquina de forma redondeada se movía por el piso, puliéndolo hasta dejarlo reluciente». También nos sorprendimos en el control migratorio, ya que había máquinas automáticas de control de entrada. Escaneamos nuestros documentos, registramos nuestras huellas y las puertas se abrían automáticamente. «Es como algo que solo se ve en películas futuristas», dijo Francesco con extrañeza. Al terminar el control migratorio, nos esperaba el personal del Centro de Información de México. Una empleada vestida con un traje tradicional mexicano nos saludó con un español fluido. «Hola, bienvenidos a México, estudiantes de Italia. Mi nombre es Itzel y seré su guía». Su sonrisa brillante nos transmitió sinceridad. «¡Wow! Su vestido es realmente hermoso», exclamó Sofía con admiración. En la realidad, el traje tradicional era mucho más elegante que en las fotografías. La guía nos entregó un pequeño regalo. «Es un abanico tradicional mexicano. Úsenlo para darse aire durante el viaje y llévenlo como recuerdo». En el momento en que recibimos el regalo, sentimos que de verdad habíamos llegado a México. En el abanico, junto con una hermosa ilustración de México, estaban escritas palabras de bienvenida. Las sorpresas continuaron mientras nos dirigíamos a recoger el equipaje. Encima de la banda transportadora había pantallas instaladas donde podíamos verificar la información del equipaje al instante. «Está a otro nivel comparado con los aeropuertos de Italia», susurró Alessandro. Todo era eficiente y sin desperdicios. Cuando salimos del aeropuerto y subimos a la camioneta, también nos sorprendimos.
La zona de espera era interior, así que pudimos subir sin mojarnos con la lluvia o sentir el frío. Realmente se cuida cada detalle, dijo Mateo con admiración. El paisaje que vimos desde la autopista hacia el centro de la Ciudad de México era aún más asombroso. A ambos lados de la carretera, edificios altos que no tenían fin, árboles de ornato bien cuidados y autos que circulaban de forma ordenada. Es realmente diferente a Italia, dijo Emma mirando por la ventana. Todos los edificios son modernos y limpios. El conductor nos explicó en inglés. Lo que están viendo es una zona de desarrollo ambiental de nueva generación. Es una isla construida artificialmente donde se reúne la tecnología más reciente. Los edificios de la zona eran realmente especiales. Estructuras vanguardistas de vidrio y acero se alzaban hacia el cielo. Entre ellos, se veían parques perfectamente acondicionados. «Miren allá», dijo Kiara señalando emocionada. «Hay jardines en las azoteas de esos edificios». Había jardines con árboles y flores plantados en las azoteas de edificios realmente altos. Dentro del vehículo también pudimos experimentar la tecnología de punta de México. En los asientos había puertos de carga y se ofrecía comunicación inalámbrica gratuita. Además, hasta había purificadores de aire instalados dentro del vehículo. Después de recorrerlo durante una hora, por fin llegamos al centro de la Ciudad de México. El primer destino era la zona del Zócalo. Al llegar a la plaza, nos quedamos sin palabras. El contraste entre la historia y la ciudad moderna era realmente hermoso. Nuestra guía, Itzel, nos explicó: «Todos, este es el Zócalo, un lugar de descanso para la gente de la Ciudad de México». El paisaje de la plaza era realmente hermoso. Las aceras estaban perfectamente cuidadas y en todas partes había lugares de descanso. «¡Guau! Miren a esas personas», dijo Sofía señalando. Había muchísimas personas pasando un tiempo agradable. Gente paseando en bicicleta, corriendo, familias disfrutando de comida sobre manteles, y lo que más nos sorprendió fue la limpieza. A pesar de haber tantas personas, el entorno estaba realmente bien gestionado. No se puede comparar con los parques de Italia, dijo Marco con admiración. Desde la tarde hasta el anochecer, tuvimos diversas experiencias en la plaza. Comimos alimentos calientes y probamos bebidas deliciosas. Empezamos a entender por qué la gente de México ama este lugar. «Parece que los mexicanos saben disfrutar de la tranquilidad», dijo Lucía. «Mantienen un buen equilibrio entre el trabajo y el descanso». Cuando empezó a ocultarse el sol, nuestra guía dijo: «Todos, ahora les mostraré lo más destacado de hoy. La noche tiene una belleza diferente a la del día». El sol se ocultó por completo y empezó a extenderse la oscuridad. En ese momento, de repente, algo empezó a elevarse desde el cielo. Pequeñas luces aparecieron una tras otra y su número aumentó gradualmente. «¡Drones!», gritó Kiara. Miles de pequeñas máquinas se elevaban lentamente hacia el cielo, y esas luces empezaron a bailar en el cielo nocturno. Lo primero que se formó fue la figura de un águila real. Dibujaron el símbolo de México con diodos emisores de luz de varios colores. Fue realmente grandioso. «Increíble», dijo Alessandro conteniendo el aliento. Después apareció un patrón de flores de cempasúchil en plena floración. El movimiento de las luces al ritmo de la música era realmente fantástico. Al final, apareció el carácter de bienvenidos y hasta dibujaron la bandera de Italia. En ese momento, estuve a punto de llorar. La gente de México había hecho esta preparación tan especial para nosotros. Lucía, que estaba a mi lado, estaba derramando lágrimas. «Julia, esto no es solo un espectáculo de luces. Que el orgullo de un país cree tal emoción fusionando tecnología y arte». Todos los demás amigos también estaban conmovidos. Miraban hacia el cielo nocturno sin decir palabra, grabando esta asombrosa escena en su corazón. Incluso después de que terminó el espectáculo de luces, nos quedamos parados un buen rato en el lugar. No estábamos seguros de si lo que acabábamos de ver era real o un sueño. «¿Ya entienden por qué elegimos México?», dijo Kiara en voz baja. «Este país es realmente especial. Que el futuro y el presente se crucen de forma tan hermosa». Esa noche, en el camino de regreso al alojamiento, todos estábamos en silencio. Habíamos recibido tantas emociones que no podíamos expresarlas con palabras. Desde el primer día que llegamos a México, vivimos una experiencia tan asombrosa que no podíamos imaginar cuán maravilloso sería el resto del viaje. En ese momento,
No sabíamos que esto era solo el principio y que nos esperaban experiencias aún más asombrosas. Después de pasar una noche emotiva, en la mañana del segundo día nos dirigimos al Centro de Tecnología de Punta. Mientras desayunábamos y recordábamos la emoción de ayer, nuestra guía nos explicó el plan de hoy. Hoy es el día para experimentar directamente el futuro de México. Podrán encontrarse con la tecnología de vanguardia de nivel mundial. Mientras nos desplazábamos en auto, el paisaje que se veía por la ventana se volvía cada vez más futurista. Los edificios altos estaban hechos de vidrio y acero, y cada edificio tenía instalados gigantescos tableros de publicidad electrónica. «Miren allá», dijo Mateo señalando. Ese edificio entero se convirtió en una gigantesca pantalla de video. El edificio grande estaba completamente cubierto por una pantalla electrónica y en ella se transmitía publicidad de empresas mexicanas famosas. Al llegar al centro de tecnología, lo que nos recibió fue una escena asombrosa. En la entrada, un robot autómata con una forma idéntica a la de un humano nos dio la bienvenida. «Hola, bienvenidos desde Italia. Soy Ai, su guía». La máquina saludó en un italiano perfecto. Era un hermoso robot de color blanco, con una pantalla en el rostro que podía crear diversas expresiones. Nos quedamos sin palabras. «Una máquina real está hablando en italiano», dijo Chiara con extrañeza. «Por supuesto, puedo hablar múltiples idiomas. Si hay algo que quieran saber, pueden preguntarme cuando quieran», respondió el robot con una sonrisa. Sus movimientos eran tan naturales como los de un humano. El primer lugar que visitamos fue el centro de exhibición de un importante fabricante de electrónica de México. Al entrar, una gigantesca proyección tridimensional nos dio la bienvenida. Era una imagen flotando en el aire que presentaba la historia y la tecnología de esa empresa. «Increíble», dijo Alessandro conteniendo el aliento. La guía del lugar explicó: «Esta empresa tiene actualmente una gran influencia en el mercado global de dispositivos de comunicación y componentes electrónicos». En ese momento nos dimos cuenta. Muchos de los teléfonos móviles que usamos, las pantallas que tenemos en casa y los medios de grabación de información estaban hechos con tecnología mexicana. «El refrigerador de mi casa también es de una empresa mexicana», gritó Emma. «No lo sabía, no sabía que era una empresa mexicana». Siguieron apareciendo cosas cada vez más sorprendentes. Pudimos experimentar directamente teléfonos móviles con pantallas plegables. Los sostuvimos en la mano, los doblamos y los extendimos. Era realmente extraño. «En Italia todavía no existe esta tecnología, ¿verdad?», dijo Lucía con admiración. Luego, vimos una pantalla gigante con una resolución extremadamente precisa. Las imágenes que se proyectaban eran realmente como la realidad. «Esto no es solo una pantalla, parece una ventana», dijo Francesco con asombro. Otra exhibición de la empresa también fue impactante. La pantalla de visualización transparente fue lo que más nos impresionó. La pantalla era completamente transparente y podíamos ver lo que estaba detrás, pero al transmitir imágenes parecía que flotaban en el aire. «Esto es magia», dijo Sofía mientras tocaba la pantalla. «Es transparente, pero ¿por qué sale la imagen?». La guía explicó: «Esta es una tecnología de pantalla transparente que la empresa mexicana desarrolló antes que el resto del mundo. Se planea que en el futuro se utilice en las ventanas de los edificios y en los vidrios de los automóviles. Lo que más nos sorprendió fue la lavadora equipada con inteligencia artificial. Al introducir la ropa, la máquina juzga automáticamente el tipo de tela y el nivel de suciedad para seleccionar la mejor forma de lavado. Nuestra lavadora todavía requiere que nosotros hagamos todo paso a paso», dijo Mateo con un suspiro. Lo que más nos impresionó fue la experiencia en el salón de clases de realidad virtual. En el espacio virtual en el que entramos usando anteojos especiales, ocurrió algo realmente asombroso. Estaba sentada al lado de Chiara, pero de repente me conecté con estudiantes de otros países. Estudiantes de múltiples países discutían en un aula virtual. El tema era la educación del futuro. Los estudiantes de varios países presentaban sus opiniones, y fue realmente interesante. Cuando terminó la experiencia y nos quitamos los anteojos, todos nos quedamos sin palabras. Nosotros todavía usamos pizarrón y tiza, pero esto ya lleva 10 años de ventaja. Hasta la profesora Marco estaba sorprendida. ¿Esta es la verdadera educación del futuro? Al mediodía, comimos en el comedor de alta tecnología. El sistema consistía en que,
Al hacer el pedido en la terminal del asiento, una máquina automática traía la comida. Su comida está lista. Se acercó una máquina adorable a nuestro asiento y dijo. Tenía una forma redondeada que parecía gustarles a los niños. Mientras comíamos un delicioso almuerzo, hablábamos de lo que vimos por la mañana. Realmente increíble, dijo Alessandro. No sabía que México fuera una potencia tecnológica así. Chiara añadió, pero lo que sorprende es que esta tecnología de vanguardia esté tan integrada naturalmente en la vida diaria. La gente no tiene miedo a las máquinas y las trata como si fueran amigas. Por la tarde, nos trasladamos a una zona antigua. De la ciudad de tecnología de vanguardia, ir de repente a una ciudad de edificios antiguos fue una sensación extraña. Al bajar del autobús, nos envolvimos en otra emoción. En el momento en que estuvimos frente a la gran puerta y vimos su grandiosa figura, una emoción totalmente diferente a la tecnología del futuro que vimos por la mañana nos invadió. ¡Wow!, exclamó Lucía. Es tan grandioso como los edificios imponentes de Europa. Nuestra guía, Itzel, explicó. Este lugar fue construido hace cientos de años y tiene mucha historia. Entramos por la puerta. Cuando el gran edificio principal se extendió ante nuestros ojos, realmente contuvimos el aliento. Que la gente de México haya protegido esta hermosa arquitectura durante tanto tiempo, murmuró Emma. Lo que más nos sorprendió fue la experiencia de usar el traje tradicional. Alquilamos los trajes tradicionales en una tienda. Eran realmente hermosos. Yo me puse un traje de colores claros. En el momento en que me vi al espejo, sentí como si me hubiera convertido en una princesa de hace mucho tiempo. ¡Wow! Eres realmente hermosa, me dijeron mis amigas. Chiara se puso un traje azul, Lucía uno morado. Todos eran realmente elegantes. Caminar por las calles antiguas vistiendo el traje tradicional y tomar fotos fue una sensación realmente especial. Por la mañana experimentamos la tecnología del futuro y por la tarde la profunda tradición. Este país es realmente extraño, dijo Sofía. Mientras corren hacia el futuro, nunca olvidan sus raíces. Al atardecer, visitamos un lugar de tradición. Era un pueblo donde el antiguo México se conservaba tal cual, parecía que el tiempo se había detenido. Allí tuvimos la experiencia de beber chocolate artesanal. Una abuela que parecía tener más de 80 años nos lo preparó con esmero. Al beber el chocolate, es importante vaciar el corazón y tener un sentimiento de gratitud, dijo la abuela, y sus palabras resonaron en mi pecho. La historia que la abuela nos contó mientras bebíamos el chocolate fue realmente conmovedora. Este país también tuvo una historia triste, pero cada vez que caía, volvía a levantarse. Hubo épocas en las que todo fue destruido, pero trabajamos con tesón y logramos un desarrollo económico maravilloso. Así, ahora, a través de una cultura maravillosa, damos emoción a la gente de todo el mundo. Chiara preguntó, ¿por qué México pudo desarrollarse tanto? La abuela respondió sonriendo, porque valoramos la educación. Y el espíritu de nunca rendirse es la fuerza para superar la tristeza y levantarse. Esa noche, en el camino de regreso al alojamiento, todos estábamos hundidos en pensamientos. Es un país realmente increíble, dijo Alessandro en voz baja. Por la mañana nos muestra la mejor tecnología del mundo y por la tarde nos hace experimentar una profunda cultura tradicional. Lucía también estuvo de acuerdo. Italia también tiene una historia profunda, pero no he visto un país donde la tradición y la modernidad estén en perfecta armonía como en México. Esa noche escribí esto en mi diario. Hoy, en un solo día, viajé al futuro y al pasado al mismo tiempo. Por la mañana me sentí como si hubiera experimentado 100 años adelante, y por la tarde hace cientos de años. México es un país realmente místico. ¿Cómo puede desarrollarse tan rápido sin perder sus raíces? Yo también quiero venir aquí de nuevo y aprender muchas más cosas. Esa noche, en mis sueños, aparecieron el espectáculo de luces, mi propia figura y el robot guía. El segundo día en México fue un día realmente inolvidable. La estancia en México se acercaba a su fin. Sentí que el tiempo pasó en un abrir y cerrar de ojos. Hoy estaba programada una clase de intercambio con una escuela secundaria de la Ciudad de México. Mientras desayunábamos, mis amigos no querían que terminara. Ya casi tenemos que regresar. El tiempo pasa muy rápido. Pero al mismo tiempo, la expectativa por los estudiantes mexicanos que conoceríamos hoy era grande. Cuando llegamos a la escuela en la Ciudad de México, nos sorprendimos mucho. Desde la puerta principal,
Los estudiantes mexicanos nos recibieron con una sonrisa. Hola, bienvenidos, dijeron los estudiantes saludando con una pronunciación perfecta en inglés. Nos emocionó verlos. El edificio de la escuela también era realmente moderno. Era totalmente diferente al antiguo edificio escolar de Italia. Pasillos limpios, aulas con equipos de última generación y aparatos electrónicos instalados por todas partes. ¡Wow! Cada aula tiene una pantalla electrónica grande, exclamó Mateo. Todas las aulas tenían instaladas grandes pantallas táctiles y los alumnos recibían clases con dispositivos portátiles. El primer contenido de intercambio fue una demostración de artes marciales tradicionales de México. Frente a nosotros, reunidos en el gimnasio, empezó la demostración de los alumnos mexicanos. Con los gritos, muchos estudiantes mostraron movimientos sincronizados. Cada vez que el sonido de los cortes en el aire resonaba en el gimnasio, soltábamos exclamaciones de asombro. Lo que más nos impresionó fue la demostración de romper tablas de madera. Al ver a un estudiante romper una gruesa tabla con la mano, enviamos un gran aplauso. «¡Increíble!», gritó Kiara. «Es una escena que parece sacada de una película». El profesor que nos guiaba explicó: «Esto no es solo un arte marcial, es nuestra cultura tradicional que valora el cultivo del espíritu y la formación del carácter». Actualmente, muchas personas en todo el mundo aprenden esto. También aprendimos movimientos sencillos. Intentamos mover manos y pies siguiendo las instrucciones del profesor, pero era realmente difícil. A pesar de que para los estudiantes mexicanos eran movimientos sencillos, nosotros nos tambaleábamos. «Está bien, al principio, a todos les pasa lo mismo», dijeron los estudiantes mexicanos ayudándonos amablemente. Un estudiante llamado Kenta Takahashi me corrigió la postura directamente. «En el arte marcial, el corazón es más importante que el cuerpo. Primero deben aprender la cortesía y la humildad». El segundo fue la presentación de ciencia, y esto también fue algo realmente sorprendente. El tema que prepararon los estudiantes mexicanos fue un mecanismo de protección ambiental que utilizaba inteligencia artificial. Una estudiante llamada Sayaka Ito comenzó la presentación. «Hola, preparamos un plan utilizando la tecnología más reciente para la solución de problemas ambientales». El contenido de la presentación tenía un nivel realmente alto, como el de expertos universitarios. Era un mecanismo que utilizaba pequeños drones para medir la contaminación del aire, y la inteligencia artificial analizaba y activaba el dispositivo de purificación óptimo. «¿Cómo es que estudiantes de secundaria pueden hacer esto?», susurró Alessandro con asombro. Lo que más nos sorprendió fue que habían hecho hasta un modelo que funcionaba. Pusieron humo dentro de una caja pequeña, activaron el dispositivo y en pocos minutos el aire se limpió. «¡Guau!», aplaudimos todos. Fue un resultado realmente maravilloso. Una estudiante llamada Yui Watanabe explicó: «Desde pequeños nos interesa la ciencia. En México, desde temprano se aprende la base de la tecnología electrónica y se puede conocer la alegría de la creación». Lucía preguntó: «¿De verdad todos los estudiantes pueden hacer esto?». «Sí, por supuesto», respondió Yuki Nakamura. «Nuestro país valora mucho la educación. Por eso, en los resultados de ciencia internacionales, mantenemos siempre un alto nivel. Al mediodía experimentamos el almuerzo escolar mexicano. Era mucho más rico en variedad y más delicioso de lo que imaginábamos». «¿Todo esto es gratis?», preguntó Emma con asombro. «Sí, el gobierno apoya la nutrición y la salud de los alumnos», explicó el profesor. El menú del almuerzo también era realmente diverso. Tempura, pescados deliciosos, guisos de verduras de estación y hasta platillos cocinados al vapor. Especialmente, nos quedamos prendados del sabor de los caldos con sabor profundo. «¿Podremos comer este sabor al regresar a Italia?», dijo Sofía con preocupación. La conversación que tuvimos mientras comíamos con los estudiantes mexicanos fue lo que más nos impresionó. «¿Qué tal está Italia?», preguntó un estudiante llamado Aoi Kobayashi. «Es un país realmente hermoso, y la historia es profunda», respondí. «Pero al venir aquí, pensé que México también es un país realmente increíble. Muchas gracias. Pero a nosotros también nos gusta mucho Italia. Roma, la ciudad del agua y las flores. Algún día definitivamente quiero ir», dijo Hitoshi Saito. «Quiero crear una tecnología que pueda hacer felices a las personas de todo el mundo en el futuro. Mi sueño es convertirme en científico para resolver problemas ambientales y enfermedades», dijo Hana Yamamoto. Nos sorprendimos, porque los sueños de los estudiantes mexicanos
no eran para el éxito personal, sino para la felicidad de toda la humanidad. ¿Muchos estudiantes piensan así?, preguntó Chiara. Sí, en nuestro país valoramos el espíritu de armonía y de pensar en los demás. El último tiempo fue de intercambio cultural. Nosotros presentamos un baile tradicional italiano y los estudiantes mexicanos mostraron un baile al ritmo de la música de moda. ¿Todos pueden bailar?, preguntó Mateo con asombro. Porque la mayoría de los estudiantes mexicanos bailaban perfectamente. En México, este tipo de música se ha vuelto parte de la cultura. Desde pequeños se vuelven familiares con ella naturalmente, explicaron los estudiantes. En ese momento nos dimos cuenta que esta música de moda no era solo entretenimiento, sino una arte integral que contenía toda la cultura, educación y sueños de los jóvenes mexicanos. Cuando se acercaba la hora de la despedida, realmente no queríamos irnos. En poco tiempo, forjamos una verdadera amistad con los estudiantes mexicanos. Definitivamente mantengamos contacto, ven a Italia también. Mientras intercambiábamos contactos, lamentábamos la despedida. El estudiante Takahashi me dijo: Julia, intenta aprender español. Si lo haces, podrás entender mucho más la cultura mexicana. ¿Es realmente difícil?, pregunté. Al principio puede ser difícil, pero el español es un idioma muy lógico, así que se puede aprender rápido. Además, debe haber instituciones que enseñen español en Italia. Al subir al avión desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con destino a Roma, todos teníamos caras que lamentaban la despedida. Realmente no quiero regresar. ¿Cuándo podré volver? Cuando hicimos las últimas compras en el aeropuerto, todo fue especial. Deliciosos dulces, hermosos abanicos, muñecas con trajes mexicanos y hasta libros de cómics. Llenamos las maletas con recuerdos de México. Dentro del avión, organicé el diario del viaje. Este viaje no fue solo turismo. México era un país donde el futuro y la tradición coexisten, y un país con una fuerza maravillosa que mueve al mundo. La tecnología de México era realmente asombrosa, pero lo que más me impresionó fue el corazón de la gente de México. Su postura de recibir sinceramente a los clientes, el corazón de sentirse orgullosos de su propia cultura y el corazón puro de los jóvenes que sueñan con la paz mundial. Jóvenes de Europa, es momento de ver el nuevo mundo. Ese es el país llamado México. Cuando terminamos las 12 horas de vuelo y llegamos a Roma, lo que nos recibió fue una bienvenida inesperada. Había periodistas en el aeropuerto. ¿Cómo estuvo el viaje de estudios a México? ¿Qué fue lo que más les impresionó? Las preguntas no paraban. Chiara respondió en representación de todos. México fue un país realmente asombroso. Era mucho más avanzado de lo que imaginábamos y al mismo tiempo valoraban profundamente su cultura tradicional. Esa tarde salimos en el programa de noticias principal de Italia. El gran titular era: estudiantes italianos regresan de México, vieron un nuevo mundo, siguieron ocurriendo cosas aún más sorprendentes. A la mañana siguiente, nuestra historia apareció en la primera plana de un importante diario italiano. Ahora los estudiantes eligen México en lugar de Europa. Es el poder de la cultura y la elección del futuro. Después de eso, las consultas de otras escuelas no paraban de llegar. Nuestra escuela también está planeando un viaje de estudios a México. ¿Podrían darnos consejos? Estamos considerando a México como destino para el próximo año. Las consultas de prestigiosas escuelas de toda Italia nos llegaban. Lo que más me sorprendió fue la reacción del Ministerio de Educación de Italia. El ministerio hizo un anuncio oficial. Se ha decidido ampliar significativamente el intercambio educativo con México. Un mes después, 15 de nosotros empezamos a recibir clases de español. En un centro de cultura mexicana en Roma, empezaron las clases 2 veces por semana. El día de la primera clase, el profesor dijo: «Estoy muy feliz de que se interesen tanto en México. Recientemente, el número de estudiantes que intentan aprender español en Italia se ha multiplicado por 10. Ahora, medio año después, puedo tener conversaciones básicas en español. Y me ha nacido un nuevo sueño. En el futuro, quiero entrar a la Universidad Nacional Autónoma de México y aprender sobre relaciones internacionales». Mis padres también estaban sorprendidos. Sí, quiero estudiar en la Universidad Histórica de México, porque quiero hacer un trabajo que una a México e Italia. Chiara también empezó a tener un sueño parecido. Quiero aprender sobre la industria cultural y de cine en México. Quiero hacer grandes obras culturales también en Italia.
Lucía empezó a interesarse en el sistema educativo de México. Quiero hacer un trabajo para introducir en Italia el sistema educativo más reciente de México. Un año después, nuestra pequeña elección ha creado un cambio realmente grande. Muchas escuelas secundarias de toda Italia viajan de estudios a México, y los estudiantes italianos que aprenden español han aumentado dramáticamente. El gobierno de México también prestó atención a este cambio. Se ha ampliado significativamente el proyecto de intercambio de jóvenes entre Italia y México, y muchos estudiantes de intercambio serán enviados cada año. Otros países de Europa también prestan atención a este cambio. Parece que en escuelas de Francia, Alemania y España también aumentan las consultas sobre viajes de estudios a México. La semana pasada escuché una noticia realmente sorprendente. Gané en un concurso de oratoria en español y fui elegida como estudiante becaria del gobierno mexicano. Podré estudiar un año en la Universidad Nacional Autónoma de México el próximo año. Estoy muy orgulloso de ti, Julia, dijo mi padre. Tú abriste un nuevo camino. Ahora estoy convencida de que el verdadero poder nace de entenderse y respetarse mutuamente, y de que el hecho de que seamos diferentes no es una razón para alejarnos, sino una oportunidad para construir un mundo más rico, el país al que el mundo presta atención, el país que abre un nuevo camino para la humanidad del siglo XXI. Su nombre es México. Hoy también doy un paso hacia mi sueño. Mi vida ya está corriendo hacia un nuevo capítulo. Ya no tengo miedo, porque ahora pude encontrar a la verdadera yo. Lo más importante que aprendí en México es que no hay imposibles. Al igual que México, que se levantó de las ruinas y construyó el poder de una maravillosa cultura y tecnología, si nosotros avanzamos hacia nuestros sueños, no hay nada que no podamos hacer. Y sobre todo, entendí cuán hermoso es lo que sucede cuando diferentes culturas se encuentran. ¿No es esto lo que significa la era de la verdadera sociedad internacional? La historia anterior se ha compuesto basándose en los hechos reales en Italia y Roma, y en el creciente interés por la cultura mexicana que se está extendiendo actualmente en Europa. ¿Qué les pareció la historia de hoy? ¿No les parece realmente maravillosa? El hecho de que la cultura mexicana, que comenzó en un país de América Latina, ahora esté cambiando hasta los lugares de educación en la lejana Europa. Este es el verdadero poder que tienen la cultura y la tecnología. ¿Hay alguien que haya tenido una experiencia similar al escuchar la historia de hoy? Por favor, déjenme conocer sus historias en la sección de abajo. Si esta historia les tocó el corazón, aunque sea un poco, les agradecería que presionaran el botón de me gusta y lo compartieran con las personas de su alrededor. Seguiremos entregando diversas historias conmovedoras, así que suscríbanse al canal y activen la configuración de notificaciones para no perderse historias interesantes que les calentarán el corazón. Su apoyo es una gran fuerza para mí. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.